Hoy hemos presentado los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España referidos a los datos del Principado. Las conclusiones son diversas porque analizamos mucha información, pero podríamos sintetizarlo en tres elementos. El primero es la caída de la emancipación, que estamos por debajo de las cotas del 20%, con lo cual quiere decir que más del 80% de la gente joven en Asturias y en España todavía vive en casa de sus padres. El otro elemento que hemos analizado, que es más específico de Asturias, es que digamos que las personas jóvenes están expulsadas del mercado de trabajo, no tanto porque tengan mucha tasa de paro, sino directamente porque ya no lo buscan, porque digamos las perspectivas que tienen para encontrarlo son pésimas. Y en cuanto al mercado de la vivienda, que es el tercer elemento, la tercera pata que condiciona la emancipación, vemos que la compra es imposible debido a las condiciones de financiación y los requisitos económicos que te exigen, y que el alquiler, que suele ser la alternativa mayoritaria, con el paso del tiempo pues ha ido en aumento el precio de la vivienda, con lo cual el coste que supondría acceder a una vivienda de alquiler pues ha ido en aumento y casi está rozando el 60% del sueldo que percibe una persona joven que trabaja, que es solo una parte de ella.